En este viaje introspectivo, exploraremos 7 consejos estoicos sobre cómo resguardar nuestra esencia en un entorno que constantemente demanda exposición. Desde las enseñanzas de figuras emblemáticas como Séneca y Marco Aurelio, hasta los principios fundamentales de la filosofía estoica, descubriremos estrategias para preservar nuestra autenticidad y fortaleza interior en un mundo digital donde la exposición puede ser abrumadora. Sumérgete en esta travesía filosófica que te invitará a reflexionar sobre cómo la fortaleza interna puede ser tu mejor aliada en un universo digital lleno de desafíos. 1. Redes sociales. Las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para conectar con otros, compartir ideas y estar al tanto de noticias y tendencias. Sin embargo, es crucial utilizarlas con responsabilidad y conciencia. Asegúrate de gestionar tu tiempo en las redes de manera equilibrada para evitar caer en la trampa de la sobreexposición digital. Valora la calidad sobre la cantidad de interacciones, enfocándote en conexiones significativas en lugar de buscar la aprobación constante. Además, sé consciente de la privacidad, revisa y ajusta regularmente tus configuraciones de privacidad para proteger tu información personal. La diversidad de opiniones en las redes sociales puede ser enriquecedora, pero también puede dar lugar a conflictos. Es fundamental practicar la empatía y el respeto al interactuar en línea. Evita caer en discusiones innecesarias y reconoce la posibilidad de que las personas tengan perspectivas diferentes. No subestimes el impacto de tus palabras, ya que lo que compartes en las redes puede tener consecuencias significativas. En resumen, utiliza las redes sociales de manera consciente, fomentando un ambiente positivo y constructivo mientras proteges tu privacidad y mantienes un equilibrio saludable en tu vida digital. Además, es crucial cultivar una mentalidad crítica al consumir información en las redes sociales. La desinformación y las noticias falsas pueden propagarse rápidamente, por lo que es esencial verificar la veracidad de la información antes de compartirla o creer en ella. Desarrolla habilidades para discernir entre fuentes confiables y aquellas que no lo son, y fomenta el pensamiento crítico tanto en ti mismo como en tus seguidores. Considera también el impacto emocional de tu participación en redes sociales. El constante escrutinio de la vida de los demás y la comparación con las aparentes vidas perfectas de los demás pueden afectar negativamente tu bienestar emocional. Practica la autenticidad y recuerda que lo que ves en las redes sociales a menudo es solo una representación seleccionada de la realidad. Prioriza la salud mental y desconéctate cuando sea necesario para mantener un equilibrio saludable entre el mundo digital y el mundo real. Finalmente, sé consciente de la necesidad de desconectar ocasionalmente. Programa periodos de tiempo en los que te alejes de las redes sociales, permitiéndote disfrutar de momentos de tranquilidad y conexión con el entorno que te rodea. La sobreexposición digital puede afectar tu capacidad de disfrutar el presente, por lo que es esencial encontrar un equilibrio que promueva tu bienestar tanto en línea como fuera de ella. Recuerda que las redes sociales son herramientas para enriquecer tu vida, pero es fundamental mantener el control sobre su impacto en tu día a día. 2. Protegerse a uno mismo. Esencial para mantener una salud física y emocional sólida. En primer lugar, establecer límites saludables en las relaciones personales y profesionales es crucial. Aprender a decir no de manera asertiva cuando sea necesario y evitar comprometer tus valores y bienestar por la aprobación de los demás te permitirá construir relaciones más auténticas y saludables. Además, cuidar de tu bienestar físico mediante una alimentación equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado fortalecerá tu sistema inmunológico y te proporcionará la energía necesaria para enfrentar los desafíos diarios. Proteger tu paz mental implica cultivar la autoconciencia y la gestión emocional. Practicar la atención plena y aprender a manejar el estrés te ayudará a enfrentar las adversidades con calma y resiliencia. Evitar la comparación constante con los demás y centrarte en tu propio crecimiento personal te permitirá construir una autoestima sólida. Protegerse a uno mismo no significa cerrarse al mundo, sino establecer límites saludables y priorizar tu bienestar para poder contribuir de manera positiva tanto a tu propia vida como a la de los demás. Es fundamental estar alerta a situaciones potencialmente peligrosas y tomar medidas proactivas para evitar riesgos innecesarios. Esto incluye desde mantener la seguridad en entornos desconocidos hasta cuidar de tu privacidad en línea. La conciencia situacional y la planificación anticipada pueden ser herramientas poderosas para protegerte de posibles amenazas. No tengas miedo de distanciarte de relaciones que te afecten negativamente o de entornos que te generen estrés constante. Priorizar tu bienestar emocional te permitirá construir una vida más equilibrada y satisfactoria. En última instancia, protegerte a ti mismo implica un compromiso continuo con el autocuidado, el autoconocimiento y la toma de decisiones que promuevan tu salud y felicidad a largo plazo. La protección de tu salud mental y emocional involucra buscar apoyo cuando sea necesario.
No dudes en compartir tus preocupaciones y cargar emocionalmente con personas de confianza, amigos o profesionales de la salud mental. La fortaleza emocional también se construye al aprender a gestionar el estrés de manera efectiva y adoptar hábitos que promuevan la salud mental, como la práctica regular de actividades relajantes o terapias que fortalezcan tu bienestar psicológico. Protegerte a ti mismo es un acto de autocuidado constante que contribuirá a una vida más plena y equilibrada. 3. ¿Cómo vivir mejor? Implica cultivar un equilibrio entre las diferentes facetas de la vida. Enfócate en construir relaciones significativas con las personas que te rodean, ya que la calidad de tus conexiones humanas es un factor crucial para tu bienestar emocional. Dedica tiempo a cultivar tus pasiones y a nutrir tu crecimiento personal. Establece metas realistas y trabaja constantemente hacia ellas, celebrando los logros pequeños en el camino. Aprende a gestionar el estrés a través de prácticas como la meditación, el ejercicio regular y la desconexión digital. El autocuidado es esencial, así que asegúrate de asignar tiempo para descansar y recargar energías, manteniendo un equilibrio sano entre trabajo y ocio. Reconocer las pequeñas alegrías y logros en tu vida fomenta una mentalidad positiva y te ayuda a mantener una perspectiva optimista. Aprende a soltar lo que no puedes controlar y a adaptarte a los cambios inevitables. La flexibilidad mental y emocional te permitirá enfrentar los desafíos con resiliencia. En última instancia, vivir mejor implica encontrar la armonía entre tus metas individuales, tus relaciones personales y tu bienestar emocional, construyendo así una vida plena y satisfactoria. Una alimentación equilibrada, ejercicio regular y un buen descanso son fundamentales para tu salud física y mental. Escucha a tu cuerpo y bríndale lo que necesita para funcionar de manera óptima. Practica la autocompasión y evita la autocrítica excesiva, permítete cometer errores y aprender de ellos. La curiosidad y la apertura a nuevas experiencias te permitirán crecer y evolucionar a lo largo de la vida. Establece límites saludables en tu vida, aprende a decir no cuando sea necesario y prioriza lo que realmente importa. Vive el presente con conciencia plena, apreciando cada momento. La atención plena te ayuda a reducir el estrés y a encontrar significado en tus experiencias cotidianas. Al integrar estos principios en tu vida diaria, estarás mejor posicionado para vivir de manera más plena, saludable y satisfactoria. Establecer conexiones significativas con tu comunidad y dedicar tiempo a actividades altruistas puede proporcionarte una sensación de propósito y satisfacción. La empatía y la solidaridad son fundamentales para construir relaciones significativas y para contribuir positivamente al mundo que te rodea. En última instancia, vivir mejor implica un enfoque holístico que abarque tu bienestar físico, mental, emocional y social. Al adoptar un enfoque integral, estarás en el camino hacia una vida más plena y significativa. 4. Hábitos que debemos abandonar. Para mejorar nuestra calidad de vida y bienestar, es crucial identificar y abandonar ciertos hábitos perjudiciales. En primer lugar, el aplazamiento constante es un hábito que debemos erradicar. Postergar tareas importantes puede generar estrés, ansiedad y disminuir la productividad. Establecer metas claras, prioridades y utilizar técnicas de gestión del tiempo puede ayudar a superar esta tendencia y mejorar la eficiencia en nuestras actividades diarias. Otro hábito que debemos dejar atrás es la falta de cuidado personal. Descuidar nuestra salud física y mental puede tener consecuencias a largo plazo. Es esencial priorizar el autocuidado, incluyendo una dieta balanceada, ejercicio regular, sueño adecuado y tiempo para el descanso mental. Al hacerlo, fortalecemos nuestro bienestar general y estamos mejor preparados para enfrentar los desafíos diarios. Abandonar estos hábitos negativos nos permite construir una vida más equilibrada y saludable. Es fundamental dejar de lado el hábito de la autocrítica excesiva. Muchas personas tienden a ser demasiado duras consigo mismas, lo que puede afectar negativamente la autoestima y la confianza. En lugar de centrarse en los errores pasados, es más constructivo aprender de ellos y utilizar esas experiencias para crecer. Practicar la autocompasión y cultivar una mentalidad positiva puede contribuir significativamente a la salud mental y emocional. Otro hábito a abandonar es la dependencia excesiva de la tecnología y las redes sociales. Si bien estas herramientas son útiles, un uso exagerado puede llevar a la desconexión social, afectar el sueño y contribuir al estrés. Establecer límites en el tiempo dedicado a dispositivos electrónicos y fomentar las interacciones cara a cara puede mejorar significativamente la calidad de nuestras relaciones y nuestro bienestar general. Al adoptar hábitos más saludables, podemos construir una vida más plena y equilibrada. Finalmente, es importante dejar atrás la resistencia al cambio. La vida está en constante evolución y aferrarse a la rutina y la comodidad puede limitar nuestro crecimiento personal. Aceptar y abrazar el cambio como una oportunidad para aprender y crecer nos permite adaptarnos a nuevas circunstancias y abrirnos a experiencias enriquecedoras.
Al superar el miedo al cambio, nos liberamos para explorar nuevas posibilidades y alcanzar nuestro máximo potencial. Abandonar estos hábitos negativos nos allana el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. 5. Procrastination. Es un hábito que puede socavar tu productividad y afectar negativamente tu bienestar. En lugar de posponer tareas importantes, intenta dividirlas en pasos más pequeños y manejables. Establecer metas realistas a corto plazo te permitirá avanzar de manera progresiva, reduciendo la sensación de abrumo que a menudo acompaña a las grandes tareas. Además, identifica las posibles distracciones y trabaja para minimizarlas, ya sea organizando tu entorno de trabajo o estableciendo periodos de enfoque sin interrupciones. La autodisciplina es clave, así que intenta cultivar hábitos que fomenten la responsabilidad y la concentración, como establecer horarios regulares o utilizar técnicas de gestión del tiempo. Al abordar la procrastinación de manera proactiva, puedes liberarte de la carga mental de las tareas pendientes y mejorar tu eficiencia. Es importante reconocer que la procrastinación a menudo está vinculada a la ansiedad o el miedo al fracaso. Cambia tu enfoque mental y trata de ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer en lugar de obstáculos insuperables. Establece prioridades claras y enfócate en la importancia de completar tus tareas en lugar de quedarte atrapado en la magnitud de las mismas. Además, celebra los pequeños logros a medida que avanzas en tus responsabilidades, lo que puede aumentar tu motivación y reducir la tendencia a procrastinar. Recuerda que todos enfrentamos momentos de procrastinación, pero desarrollar estrategias para superarla te permitirá aprovechar mejor tu tiempo y alcanzar tus metas de manera más efectiva. Afrontar la procrastinación también implica comprender y abordar las causas subyacentes de este comportamiento. A menudo, la falta de claridad sobre los objetivos o la percepción de una tarea como abrumadora pueden ser factores contribuyentes. Dedica tiempo a planificar y estructurar tus tareas de manera que te resulten más manejables. Además, reflexiona sobre tus propios patrones de pensamiento y busca cambiar las creencias negativas que puedan estar alimentando la procrastinación. La autocompasión juega un papel crucial en este proceso. En lugar de castigarte por postergar, ámate a ti mismo lo suficiente como para reconocer que todos enfrentamos desafíos y que puedes aprender y crecer a partir de ellos. La creación de rutinas y la incorporación de momentos de descanso también son esenciales. Establecer intervalos de trabajo concentrado seguidos de breves descansos puede mejorar tu enfoque y prevenir la fatiga mental. Aprende a disfrutar del proceso y encuentra significado en tus tareas, conectando cada acción con tus metas a largo plazo. Al adoptar una mentalidad positiva y proactiva, puedes transformar la procrastinación en una oportunidad para desarrollar hábitos más saludables y alcanzar un mayor sentido de logro. Recuerda, cada pequeño paso cuenta y, con el tiempo, acumularás un progreso significativo hacia tus objetivos. Divide tus tareas en bloques de tiempo, y al completar cada bloque, concédete pequeñas recompensas. Estas recompensas pueden ser tan simples como tomar un breve descanso, disfrutar de un refrigerio o darte tiempo para hacer algo que disfrutes. Este enfoque crea una asociación positiva con el trabajo y puede aumentar tu motivación para seguir avanzando. 6. Elementos para eliminar de tu vida. Para mejorar tu calidad de vida, es crucial identificar y eliminar elementos tóxicos o negativos que puedan estar afectando tu bienestar. Deshazte de las relaciones tóxicas que solo generan conflicto y angustia. Ya sea amistades o relaciones románticas, es fundamental rodearte de personas que te apoyen, inspiren y contribuyan positivamente a tu crecimiento personal. La energía negativa puede tener un impacto significativo en tu salud mental y emocional, por lo que es esencial establecer límites saludables y priorizar tu bienestar emocional. Además, elimina hábitos y comportamientos perjudiciales para tu salud física y mental. Esto podría incluir el exceso de trabajo, la procrastinación, el consumo excesivo de sustancias nocivas, entre otros. Identifica aquellos patrones que te impiden alcanzar tus metas y enfócate en desarrollar hábitos positivos que fomenten tu crecimiento y bienestar. Al liberarte de estos elementos negativos, crearás espacio para experiencias más positivas y constructivas en tu vida. Adicionalmente, es crucial alejarse de pensamientos autodestructivos y patrones de autocrítica excesiva. La negatividad interna puede ser tan perjudicial como las influencias externas negativas. Practica la autoaceptación y el autocuidado, cultivando una mentalidad positiva y constructiva. Aprender a reconocer y cambiar patrones de pensamiento negativos puede tener un impacto significativo en tu bienestar emocional. Otro elemento a eliminar es la acumulación innecesaria. Deshazte de objetos, compromisos y responsabilidades que no agreguen valor a tu vida. Simplificar tu entorno y tus compromisos te permitirá enfocarte en lo que realmente importa y te dará más tiempo y espacio para actividades y relaciones significativas. Al liberarte de lo superfluo, te abrirás a nuevas oportunidades y experiencias que enriquecerán tu vida de maneras sorprendentes.
Para optimizar tu bienestar, es fundamental liberarte del miedo al cambio. Muchas veces, el miedo a lo desconocido puede frenar el crecimiento personal y profesional. Aprende a abrazar la incertidumbre como una oportunidad para crecer y evolucionar. Romper con la resistencia al cambio te permitirá adaptarte más fácilmente a nuevas circunstancias y explorar horizontes que podrían estar limitados por el conformismo. 7. Peligros de ser demasiado bueno. Ser demasiado bueno puede exponerte a ciertos peligros en la vida cotidiana. La sobreextensión de tu amabilidad puede llevarte a ignorar tus propias necesidades y límites, comprometiendo tu bienestar emocional y físico. Es esencial aprender a establecer límites saludables y decir no cuando sea necesario para evitar el agotamiento y preservar tu propia salud mental. Ser excesivamente bueno puede atraer a personas que buscan aprovecharse de tu generosidad. Algunas personas pueden percibir tu bondad como una oportunidad para manipularte o explotarte. Por lo tanto, es fundamental equilibrar la bondad con un sentido de discernimiento, aprendiendo a identificar las situaciones en las que es apropiado ser amable y cuando es necesario protegerte a ti mismo. La clave está en encontrar un equilibrio saludable entre ser amable y cuidar de ti mismo para evitar caer en posibles trampas o abusos. La sobrebondad puede generar expectativas poco realistas en tus relaciones personales y profesionales. Las personas podrían llegar a depender en exceso de tu disposición a ayudar, lo que puede crear una dinámica desequilibrada y generar resentimientos si en algún momento no puedes cumplir con esas expectativas. Es crucial comunicar claramente tus límites y fomentar la autonomía en los demás para mantener relaciones más saludables y equitativas. Otro riesgo de ser demasiado bueno es que puedes perder la oportunidad de aprender y crecer a través de las experiencias desafiantes. Al evitar conflictos o dificultades para mantener la armonía, podrías limitar tu capacidad de desarrollo personal. Aprender a enfrentar y resolver conflictos de manera constructiva puede ser una herramienta valiosa para tu crecimiento emocional y profesional. En resumen, ser amable está bien, pero es importante equilibrar la bondad con la autenticidad y la autoafirmación para asegurar una vida plena y enriquecedora. Por último, la sobrecompensación con la bondad puede impedir el desarrollo de habilidades de resiliencia. Enfrentar desafíos y superar obstáculos es fundamental para fortalecerte emocionalmente. Al evitar situaciones difíciles para mantener la paz, puedes perder la oportunidad de construir resiliencia y aprender a lidiar con las adversidades de manera efectiva. Cultivar una fortaleza emocional te permitirá afrontar mejor los altibajos de la vida y crecer como individuo. En conclusión, aunque ser bueno es admirable, es esencial equilibrar la amabilidad con la autenticidad, el reconocimiento propio y la capacidad de enfrentar desafíos para lograr un bienestar integral. Y así, concluimos nuestro viaje a través de la sabiduría estoica y sus valiosos consejos sobre cómo nunca exponerte demasiado. Recuerda, la fortaleza se encuentra en la moderación y la reflexión. Espero que estas lecciones te hayan inspirado a encontrar un equilibrio en tu vida diaria. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y compartir con aquellos que también buscan la serenidad en medio de las adversidades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia una vida más plena y consciente. Hasta la próxima.